esta semana fue una semana muy, muy atípica, ¿no? Porque por muchas razones, para todos lo ha sido. Desde hace una semana vimos unas situaciones un tanto extrañas con toda esta nevada, pero también desde el punto de vista de los cursos, pues para mí ha sido un poco extraña porque el miércoles hablaba de una orden religiosa que se dedica al silencio, que vive su vida espiritual y contemplativa pues en torno a los votos que estos monjes cartujos realizan, de un monasterio que se funda pues a partir del siglo XV, en época de don Juan II, y de una orden que se define fundamentalmente por la soledad, por el silencio, por la espiritualidad más íntima, y esto que de lo que hablaba el miércoles, pues hoy se convierte en algo radicalmente opuesto. No vamos a hablar de monjes, no vamos a hablar de silencio, sino todo lo contrario. Vamos a hablar hoy de un grupo que se definió precisamente por el ruido. Por las exhibiciones, por las provocaciones, por los manifiestos con los que intentaba remover las conciencias, a veces conciencias estéticas, a veces conciencias sociales o conciencias políticas, y desde luego pues nada más apartado ni nada más lejano de los silenciosos cartujos de los que hablamos el miércoles pasado en clase, en el curso de Reyes y Mecenas, que el tema de que vamos a abordar hoy, que es el futurismo italiano, que fue un movimiento, como os he señalado aquí, efímero y trascendente. Es decir, efímero en el tiempo, aunque también esto es discutible porque hay distintas etapas del futurismo, pero como en este curso lo que estamos hablando, estamos haciendo más o menos un recorrido cronológico. A los que estáis en el curso, si recordáis, pues las últimas semanas estuvimos hablando de la eclosión, de la llegada de la propuesta del cubismo de Picasso, fundamentalmente, y de Braque, pero de Picasso, pues, y ese cubismo nace a partir de 1907 con las señoritas de Aviñón, pues si siguiésemos un poco la línea cronológica, aunque a veces resulta bastante difícil seguir un trazado cronológico con las vanguardias porque se solapan, se superponen unas a otras. Lo que está pasando en París paralelamente tiene su eco o tiene otro tipo de referencia en Múnich o en Viena o en Milán, pues, pero por seguir una cierta línea cronológica y por no confundir demasiado los contenidos, pues me parecía que podía ser una buena manera después de haber hablado algo del cubismo y de haber visto qué era lo que preocupaba a los cubistas, abordar una estética que no es, aunque lógicamente todo pasaba por París. Hay que decir que el futurismo italiano, pues antes de pasar por París, pasó por Milán, y que de alguna forma este movimiento italiano pues rompió eh, esa especie de meca por la que todo el mundo tenía, o a la que todo el mundo tenía que peregrinar, que desde luego ellos también peregrinaron, pero de alguna forma el futurismo lo que hizo fue abrir otro lugar lejano a París, no mucho, pero vamos, suficientemente lejano, como es Milán, como es el norte de Italia, como es Milán, como es Turín, como es la parte más industrial de Italia, para lanzar su grito, su propuesta. A veces es abrupto, para conmover esas conciencias del comienzo del siglo XX, en el que había como una especie de pugna, de pulso por parte de las jóvenes mentalidades artísticas e intelectuales de la época, por ver quién hacía la propuesta más disonante, la propuesta más impactante, y desde luego en esto los futuristas lo hicieron bastante bien, ¿no? Pero antes de hablar de este futurismo que se expresó en campos muy diversos, el futurismo no fue solamente una manifestación estética, sino que fue casi una utopía política. El futurismo fue un modo de entender la vida, la sociedad, la música, el teatro, la literatura, incluso la gastronomía o el cine. El futurismo tuvo como os he puesto aquí en el título, fue un movimiento efímero en el tiempo,
o nosotros vamos a hablar del primer futurismo, pero que luego tuvo unas consecuencias, una trascendencia que fue más allá de lo que eran las fronteras italianas o de lo que fuese aquella meca que decíamos era París, por la que todo tendría a pasar, sino que trascendió a otros lugares, desde San Francisco hasta a San Petersburgo, y que también tuvo algunas manifestaciones que luego otros muchos utilizaron. Es decir, cuando todos recordamos, por ejemplo, pues algunas de las manifestaciones que hacía nuestro Salvador Dalí, o algunos de los cuadros o de algunas de las obras ya no tanto del surrealismo, sino del arte pop de Andy Warhol, en Dalí, en Warhol, en el propio surrealismo, en el propio arte pop, incluso yo diría que hasta en el expresionismo norteamericano había un pozo de provocación importante, y si hubiese que ver quiénes hicieron del arte una especie de performance, una especie de exhibición de lo que era, de lo que se pretendía hacer, seguramente los pioneros en saber utilizar los medios de masa, la publicidad, en saber utilizar los periódicos, los teatros, en llenar los teatros para escandalizar, para que muchas veces en esas manifestaciones, en esas exhibiciones en los teatros, se acababa auténticas bofetadas y puñetazos. Los primeros que hicieron de todo esto, incluso los famosos scratches, ¿no?, de los que se ha hablado en los últimos años. Bueno, pues podemos decir que los futuristas hicieron del scratch, del escándalo, de la provocación, de la violencia, una de sus señas de identidad, que luego algunos, quizás más comedidos, pero que también supieron utilizar. Lo importante es que hablen de uno o que hablen mal. Bueno, pues eso los futuristas lo supieron hacer de una manera muy original, muy pionera. Y algo muy interesante, decíamos, cuando surge el futurismo, nace con una vocación muy clara de provocación, ¿no? Y en sus manifiestos, esto también es algo que merece la pena resaltar. Luego vendrán otros movimientos que tendrán sus manifiestos, que tendrán sus líderes, que tendrán sus documentos fundacionales, pero los primeros que crean algo con un contenido, con una declaración de principios o con una declaración de intenciones, con un líder y con una concepción del arte que va más allá de la mera estética, sino que trasciende a lo social, a lo político, pues van a ser los futuristas. Y algo que es curioso, el futurismo, a diferencia de otras tendencias en el arte, normalmente en las tendencias en el arte ha ido primero la obra de arte y luego ha venido el teórico y ha construido todo un corpus, toda una justificación de qué ha hecho lo que ha hecho o cuáles son sus intenciones. Aquí, en el futurismo italiano, tiene la originalidad de darse el movimiento a la inversa. Es decir, no es el artista el que precede al teórico, sino el teórico el que precede al artista. Y aquí el teórico no es otro que Filippo Tommaso Marinetti, este hombre nacido en Alejandría, en Egipto, con una cultura cosmopolita, con una cultura franco-italiana muy, muy interesante, un hombre dedicado pues fundamentalmente a la literatura. Cuando él crea el manifiesto del movimiento futurista, sus ideas en principio no van tanto a enfocarse a lo que es la creación artística, sino que Marinetti, la idea de él es hacer un manifiesto literario. Luego, un año después, justo un año después, el manifiesto futurista es en 1909, luego un año después, en 1910, se suben a ese carro, se incorporan a ese movimiento y adoptan buena parte del ideario de Filippo Marinetti, pues pintores o escultores o escritores, incluso pues hasta gente dedicada a la gastronomía, ¿no? Aquí yo he puesto unos párrafos, unas breves, a ver,
frases en las que dice: queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por las cuales se muere. Eso nos lo dice Marinetti en el primer manifiesto del futurismo que aparece en febrero de 1909 en París. Ahora hablaremos de esto. A ese primer manifiesto, que está compuesto de unos 11 puntos, pues un año después se incorporan un grupo de jóvenes pintores italianos que quedan seducidos por aquellas propuestas del escritor, del poeta Marinetti, ¿no? El futurismo pues sedujo a esos jóvenes artistas. Aquí os he puesto los nombres de algunos de ellos que van a firmar un año después del manifiesto de Marinetti un segundo documento en el que está Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Bozzagni y Romolo Romani. Y lo que piden estos jóvenes, dice: los futuristas pedimos a todos los jóvenes talentos de Italia una lucha a ultranza contra los candidatos que pactan con los viejos y con los curas. Es decir, es un movimiento, hoy diríamos que es un movimiento antisistema, un movimiento anticlerical, un movimiento que iba contra la tradición, contra los museos, los profesores, los conservadores de museos. Entendían para ellos que los museos eran poco menos que cementerios de arte, y todo esto no surge, bueno, podemos decir que aparentemente surge de una manera espontánea, pero todo esto tiene unos precedentes para que dices: ¿por qué en Italia, por qué en esa Italia que ha vivido décadas de guerra, hasta conseguir todo el proceso de unificación, todo el proceso garibaldiano de llegar a la unidad italiana bajo la Casa de Saboya? ¿Por qué de pronto en ese país que como comunidad política es joven, surgen estas mentes calenturientas que quieren dinamitar pues todo, los museos, el arte, el Vaticano quieren que salga de Italia, en fin? ¿Por qué surge esto? Pues un poco como reacción, un poco como hastío, ¿no? Porque la situación que se había dado antes, o que se venía dando desde la unidad italiana, en la que, como os decía, pues como sabéis, quien reina es la Casa de Saboya, una dinastía que realmente como Casa Real italiana, pues no tuvo demasiada historia, pero sí tuvo o demasiada prolongación en la historia, pero sí una cierta trascendencia en lo que es la primera Italia, el reino de Italia, la Italia unificada. Esa Italia que había servido o esa unificación que había servido para ilusionar a mucha gente a partir de un proyecto de unidad. Todo esto había conllevado, después del llamado el Risorgimento, había llevado a un proceso de desencanto, ¿no? De cierta frustración, en el que entendían que aquel proceso de la unidad que se había conseguido, de la unificación italiana que se había conseguido, no era suficiente y había que dar un giro más de tuerca, que había que conseguir más cosas, que esa Italia, bajo la Casa de Saboya, pues se había acomodado en una especie de zona de confort en la que había toda una serie de problemas que estaban sin resolver. Hay que ver que esa unificación italiana y ese acomodamiento de las burguesías de la burguesía italiana, pues es paralela también a una creciente incomodidad social, política y de diferencias notables entre lo que es el norte y el sur de Italia. Diferencias que yo diría que todavía hoy son manifiestas, ¿no? Un norte que ya a final del siglo XIX está industrializándose con ciudades pujantes como Turín y Milán, por cierto, capitales de la industria automovilística, que tendrán también luego hablaremos de la relación que puede haber entre el automóvil y el futurismo, y capitales del diseño en muchos aspectos, diseño industrial, diseño de moda o de otros aspectos. Pues bien, esa diferencia entre el norte y el sur no pasa desapercibida, desde luego, a los italianos. Para algunos esa es el Vaticano, Roma, Roma como ciudad, los museos, las academias, la tradición,
supone todo un lastre del que hay que desprenderse, y esto, pues, desde luego, es algo que seduce a estos futuristas, que seduce a este Marinetti, ¿no? De hacer una sociedad nueva, una sociedad utópica en la que salte todo, casi comparte en buena medida, esto es un aspecto también muy complejo, en algunos momentos y en algunos postulados de esos 11 principios que se exponen en el manifiesto de los futuristas, pues hay veces que más parece que estamos leyendo un manifiesto de un movimiento anarquista que de un movimiento de pintores, algunos de ellos que vienen de familias más o menos acomodadas, no todos, y desde luego pintores que en ese primer momento muestran casi una vocación revolucionaria, ¿no? Es curioso y es algo que ha hecho también que este movimiento sea mal conocido, el futurismo. Al futurismo se le ha estigmatizado, no digo que sin razón, pero creo que habría que verlo con más cautela. Se le ha estigmatizado por unirse al fascismo. Esto yo creo que no es justo del todo, entre otras cosas porque uno de los grandes maestros, posiblemente el principal maestro que tuvo en el futurismo fue Umberto Boccioni, y Boccioni murió en 1916, con lo cual es muy difícil que en 1916 Boccioni hubiese podido ser cómplice de ningún movimiento parecido al fascismo. Sí lo fue Marinetti, sí lo fue el líder del movimiento, el escritor, que es curioso porque el futurismo, aunque hoy la vertiente artística sea la más conocida, pero en la mente en la que esto se construye, pues es en la mente de un escritor, ¿no? de Filippo Marinetti. Bien, os decía, ¿contra qué luchan los futuristas? Pues luchan contra esto, no solamente contra los poderes establecidos, contra los grandes propietarios. Hay una película que siempre es interesante de ver, es larga, pero es Novecento, ¿no? Y en Novecento se plasman ahí cuál es el ambiente y social y de crispación y de diferencias sociales que hay en la Italia de comienzos del siglo XX, ¿no? Y esa Italia que ha conseguido unificarse, esa Italia que históricamente, pues para todos es siempre un auténtico museo, de arriba a abajo, es la ciudad con mayor patrimonio artístico de todo el planeta. Esa Italia en el siglo XIX había tenido todo el protagonismo, como bien sabemos, pues durante el Renacimiento, bueno, lo había tenido la antigua Roma, lo había tenido durante el Renacimiento, lo había seguido teniendo durante el Barroco, pero ya durante el siglo XIX, esa Italia que había sido siempre, especialmente esa Roma o Florencia, Venecia, que habían sido siempre puntos de referencia para la creación artística en Europa, pues quedan aparcadas, y la ciudad que toma el relevo de lo que había sido históricamente Italia y sus ciudades pujantes, pues pasa inevitablemente a París. Cuando vemos este edificio, el altar de la patria, este es uno de los monumentos más discutidos. Para unos es indiferente, pero para los otros, para muchos, es un monumento no muy apreciado, y además bueno, está en la mismísima Plaza de Venecia, muy cerca de la Plaza de Venecia, y al fondo, si miráis a la izquierda, se pueden ver ahí las ruinas del famoso Capitolio. Es decir, en pleno centro de Roma se levanta este edificio que para muchos romanos pues es conocido como la Tarta o la máquina de escribir. En fin, el Vitoriano, como se le conoce, el Vitoriano, el monumento a Víctor Manuel II, el altar de la patria, que es un monumento pues del siglo XIX, pero termina, como veis, en 1927, pero que se había empezado en 1885, pero que no aportaba nada nuevo, era más de lo mismo. Es decir, para los romanos, ver un monumento de mármol blanco, ver frontones, columnas, pórticos, imágenes de deidades, relieves historiados, pues era más de lo mismo, era una emulación de lo que se había hecho en la antigua Roma imperial. Y
para las mentes vanguardistas, para aquellos jóvenes vanguardistas que alimentaron y que participaron de las filas del futurismo, pues este monumento era una auténtica aberración, ¿no? Entonces, el futurismo nace como una reacción frente a este arte oficial grandilocuente, pero poco representativo de lo que deben ser los tiempos modernos, de lo que debe ser la modernidad. Y ese reproche de anquilosamiento se lo hacen a todo el arte italiano, evidentemente al arte oficial, y de ese arte italiano los futuristas que miran con bastante desdén a todos estos monumentos un tanto pretenciosos, pues solamente ellos tendrán en consideración algunos pintores, pero también dentro de esos pintores establecen ellos sus prioridades, ¿no? Había unos pintores, había una arquitectura oficial, que es lo que hemos visto, ese monumento a la patria, había una serie de pintores oficiales aplaudidos por la academia, bendecidos por la academia, y como este cuadro de Sartorio, en las que eran cuadros más o menos de tipo costumbrista, con algunos toques que nos podrían recordar al modernismo. Por ejemplo, viendo este cuadro nos recuerda algunas de las pinturas que hacía nuestro Ramón Casas en Barcelona, con aquellos fantásticos cuadros o como los carteles que hizo para Anís el Mono, de las señoras envueltas en unos mantones. Es decir, este tipo de pintura estaba muy bien, era la pintura, vamos a decir, oficialmente aplaudida, bendecida, pero para estos jóvenes pintores de 1909-1910, esto no añade nada nuevo. Ni añadía nada nuevo aquel monumento a la patria, ni añadía nada nuevo, ni hacía tampoco para que Italia se incorporase, Italia que estaba de alguna forma se había alejado de lo que había sido ese foco de creación artística que había sido durante siglos y que permanecía como un país periférico frente a lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en Viena, lo que se estaba haciendo en Múnich, en Berlín, por supuesto en París, incluso en Londres, pues Roma y esa mirada al pasado se había quedado enquistada en una mirada nostálgica y no había sabido esa nueva nación, ese nuevo reino de Italia y el arte que se promovía desde este país, no había sabido evolucionar hacia posturas que hiciesen que realmente Roma volviese a recuperar cierto protagonismo y tuviese algo que decir en ese espacio de las vanguardias. Así que estos pintores vamos a decir, del Risorgimento, son pintores muy interesantes, pero con poca originalidad. No serían pintores, llevados estos pintores a París, pues en París seguramente no despertarían la vehemencia, la polémica que sí despertaron Picasso, Braque, Matisse o cualquiera de los pintores que en ese comienzo del siglo XX estaban desarrollando sus carreras profesionales en el París de la época. Pero no todo es tan nefasto en estos futuristas, no tienen en esa ruptura que quieren hacer con el pasado, con la tradición, con la iglesia, con los museos, con los conservadores de museos, con los profesores, etcétera, incluso con Venecia, no todo es un dinamitar ese pasado, sino que dentro de ese pasado hay pintores que a ellos sí les atraen. Y les atrae una serie de pintores a los que se les ha calificado como divisionistas, el divisionismo italiano, ¿no? Y de ese divisionismo italiano es una tendencia que marcaría ciertas conexiones con el llamado puntillismo francés, pero con algunos matices, ¿no? Los que estáis en este curso recordáis que al principio de él hablamos de Seurat y del puntillismo o divisionismo, como se llamaba. Mientras que el puntillismo de Seurat era un puntillismo, vamos a decir, más científico, más medido, donde todo se ajusta a unas estructuras, esa versión del divisionismo
vista por los italianos del fin del 19, va a tener no tanto una recreación en puntos precisamente medidos en ese estudio de cómo unos colores junto a otros, el equilibrio que se puede establecer o las tensiones que se pueden establecer entre los colores complementarios establecidos a partir de pequeños puntos. Esa idea en parte es compartida, pero en parte es reinterpretada por estos maestros del divisionismo italiano. ¿Y cómo lo apreciamos? Ellos, más que construir a base de puntos, si recordáis, pues aquel famoso cuadro Tarde de Domingo en la Granja de Seurat, pues todo visto de cerca es todo un cúmulo de puntos, de pequeños toques de color muy precisos que van modelando, que van conformando las figuras. Ese estudio de la luz, ese tratamiento de la luz vista por los italianos no es tan riguroso a base de puntos, sino que es a base de pequeños, casi diríamos de filamentos, ¿no? de pequeños trazos con pequeñas pinceladas en las que juegan con colores diversos a la hora de construir, pues por ejemplo, el cabello de esta muchacha, o las luces y las sombras que se proyectan en la blusa que lleva. Y esto podemos decir que será fundamental a estos futuristas de 1909, de 1910, que quieren dinamitar todo, si se agarran a algo, miran a ese pasado inmediato, y si se agarran a algo que realmente les seduce. Y de hecho, algunos de los que formarán parte de las filas del llamado futurismo, pues tienen un pasado, todos tenemos un pasado. Bueno, pues algunos de estos pintores tan provocadores, tan virulentos, tienen un pasado inmediato en el que hunden sus raíces y su admiración, que es el divisionismo de Segantini, por ejemplo, ¿no? Y ese divisionismo que se produce en Italia, que no forma parte de lo que es la estética oficial, será la raíz en la que se miran, de la que surgen los futuristas. Podemos decir, el futurismo en buena parte es una secuela del divisionismo. Y el divisionismo, pues visto por distintos maestros, pues tuvo distintas secuelas, distintas inquietudes, distintos intereses, ¿no? Hubo divisionistas como Segantini o como Pelizza da Volpedo, con un modo de trabajo muy similar, aunque cada uno con su estilo, pero compartiendo algunos aspectos que podrían ser similares, pero también con enfoques distintos, ¿no? Aquí os he puesto el enfoque de los divisionistas italianos, es menos científico, si se quiere, no sé si sería eso lo más apropiado, que el de sus colegas franceses, que el de Seurat, y algo más intuitivo. Y también vemos como en ese divisionismo italiano lo que abunda a veces no es tanto el punto, sino, como os digo, el filamento, el pequeño trazado de pintura, y a veces también la temática, ¿no? Es decir, cuando vemos el puntillismo de Seurat, no es muy fácil, no es lo que más le atrae a él, los problemas sociales, el sindicalismo, los movimientos obreros, las dificultades de la gente del campo o de la industria. Es decir, el realismo social no es lo que más le atrae a Seurat, pero sí atrae a algunos de los pintores que formarán parte del divisionismo en Italia, como es el caso de Giuseppe Pelizza da Volpedo, ¿no? Que hace un cuadro, El Cuarto Estado, un cuadro que en su momento fue denostado porque en las exposiciones lo que se querían eran cuadros de cuarto de estar. Cuando yo digo cuadros de cuarto de estar, son cuadros que no incomodan, cuadros que bueno, pues te recreas en un paisaje o aquí estamos viendo dos cuadros de cuarto de estar, que podría ser el de la muchacha que bebe de la fuente, o de esa sagrada familia que va sobre una especie de barca, caza, acompañados de los corderos, ¿no? Bien, esos dos cuadros no incomodan. El Cuarto Estado, un cuadro de grandes dimensiones, como eran tradicionalmente los cuadros de pintura histórica, aquí Pelizza da Volpedo le da a ese cuadro unas dimensiones pues similares a las que podría tener un cuadro de historia épica, ¿no? Lo que es interesante de estos pintores divisionistas italianos,
cada uno tendrá distintas inquietudes. Unos llevarán hacia algunos incluso compatibilizan unas inquietudes y otras. Aquí tenéis dos cuadros de Segantini y en uno es manifiestamente místico, el Ave María en transbordador, el otro es más de naturalismo, el traje grisón, y el de Giuseppe Pelizza da Volpedo pues es un cuadro de claro realismo social, reivindicativo, ¿no? Y poniendo de manifiesto pues una de las cuestiones, uno de los problemas que atenazaban a la Italia de la época, ¿no? En la que las determinadas clases sociales pues estaban sumidas, y aquí él lo muestra de una forma muy elocuente en este cuadro, en un fondo oscuro, y de ese fondo oscuro, como una especie de renovación, de renacimiento, sale toda esta multitud, toda esta masa de hombres, de mujeres, de niños, y que van avanzando, y van avanzando hacia un espacio de luz. Es un tanto épico, pero en este caso la épica, pues a diferencia de otros muchos cuadros de historia que normalmente se han dedicado pues a personajes políticos, aquí el protagonista es el pueblo en su propia historia, algo que ya habían hecho los románticos franceses, algo que ya había hecho Delacroix cuando pinta aquella libertad guiando al pueblo. Pues aquí la libertad guiando al pueblo aparece en la forma de estos trabajadores que acuden a una manifestación, a una huelga general, ¿no? El cuadro, como os digo, no fue muy valorado por el contenido, y desgraciadamente tampoco muchos valoraron el ejercicio tremendo que había hecho aquí el pintor de ejecución a partir de una técnica bastante laboriosa, a partir de una construcción a base de pequeños puntos, pequeños toques de color con los que va modelando luces, sombras, formas, expresiones, movimientos, conversaciones, paisaje. Una obra que le llevó pues unos 10 años de su vida, y que seguramente esto, unido a la muerte de la mujer del pintor, que es precisamente la mujer que posa aquí como modelo llevando al niño en sus brazos, pues hizo o precipitó a un cuadro que le había dedicado tantos años de su vida, y la frustración de no verse recompensado con el reconocimiento y aparte, como decíamos, la muerte de su esposa, harán que este pintor termine suicidándose. Este cuadro, El cuarto estado, tuvo distintos títulos, y no sé si aquí podéis apreciar en la imagen pues la forma de ejecución. No es a base de grandes manchas, sino de pequeños toques de color, los que se van superponiendo unos sobre otros y van conformando pues el reflejo o las sombras o los volúmenes o las expresiones de los personajes que acuden en esa manifestación contemporánea, ¿no? Este cuadro, cuando surge, lo termina comprando el ayuntamiento de Milán. Durante la época del fascismo este cuadro se ocultó, y una vez que termina la Segunda Guerra Mundial se vuelve a exhibir, se somete a una restauración hace unos años, y hoy se exhibe en la plaza donde está la catedral de Milán, pues la Piazza del Duomo, pues allí hay un museo dedicado al Novecento, y esta obra seguramente sea la que mejor, el auténtico imán de aquel museo es esta obra de Pelizza da Volpedo, que, como os decía, por el tema para los foros tradicionales era incómodo, por la técnica el divisionismo en Italia no tenía el mismo aplauso que tenía otro tipo de pintura más tradicional, más marmórea, y esto hizo que pasase desapercibida para algunos, pero no para todos. Y desde luego en ese no para todos estarían los herederos inmediatos de este divisionismo, que serán los futuristas. Cuando vemos, por ejemplo, las obras de aquellos maestros que formaron parte de la pintura futurista italiana, como es Boccioni, como es Carrà, como es Bala, como es Severini, pues todos tienen un pasado, y ese pasado que les une es el divisionismo de este final del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Bien, y llegamos a este personaje. Os decía que el futurismo tuvo un valor de originalidad, tuvo muchos, pero uno añadido es que primero vino el teórico y después vino los artistas a dar forma a aquellas proclamas que había hecho Marinetti. Marinetti, comentábamos antes, fue un escritor, un poeta,
También hizo alguna incursión en el mundo del arte y del collage, muy interesante desde el punto de vista literario, muy interesante también su evolución desde el punto de vista político y en sus orígenes Marinetti, pues cuando hace aquel manifiesto futurista del que ahora hablaremos en 1909, no lo hace en Italia, lo hace a partir de quizás el periódico más prestigioso de París, que era Le Figaro. Es ahí donde hace toda una proclama de lo que él propone con esto que viene a llamar el futurismo. Lo del nombre del futurismo, pues parece que no fue el primer nombre que se le dio en el bautizo a este movimiento, sino que antes, por la cabeza de Marinetti, habían pasado otros nombres como electricismo o dinamismo. Finalmente, pues la palabra futurismo es el nombre con el que se le bautiza a este movimiento, y la proclama se hace, como os decía, no tanto con un cuadro, con una obra. Hace unas semanas, cuando hablamos de Picasso, decíamos, Las Señoritas de Aviñón es el manifiesto, es la obra fundamental de la pintura cubista. Aquí no podemos decir que haya una pintura fundacional. Hay un documento fundacional, hay una mente en la que se construye todo este proyecto que será el escritor Marinetti, y después la secuela artística vendrá un año después, muy inmediatamente. Pero, como os digo, primero viene la teoría aquí y después vendrá la creación artística, cuando normalmente, o casi siempre, o hasta ahora lo que habíamos visto era lo contrario. Primero había una creación artística y después de eso se le daba un fundamento teórico. Bien, pues este escritor terminó, es decir, inició el primer paso, dio el primer paso de lo que sería el futurismo, con toda una proclama de 11 puntos, a cual más provocadora. Se sirvió de toda una serie de medios de los que luego se habrán servido otros muchos movimientos, como es hacer un manifiesto, como es hacer conferencias que a veces pues acababan de una forma violenta, a bofetadas o a puñetazos, pero desde luego no desaprovechó nada de lo que se le ponía a su alcance. Es decir, el primer manifiesto surge, aquí lo tenemos, ahí está. El primer manifiesto surge en París un 20 de febrero de 1909, y lo hace de una manera muy elocuente: llegar a todo el mundo. Hasta ahora el arte había sido algo pues bastante elitista, ¿no? Es decir, lo que pintaba Picasso en Montmartre, pues lo veían Picasso y sus amigos, lo veían algunos coleccionistas como la familia Stein, pero se distribuía en unos círculos muy, o se conocía en unos círculos muy limitados. Marinetti no tiene vocación, quiere hacer un movimiento, quiere proponer un movimiento en el que llegue a todas las esferas de la sociedad, que se dé a conocer de manera muy, muy clara, y que mejor que hacerlo en París y que hacerlo en uno de los diarios más prestigiosos de París. La proclama que hace ahí Marinetti pues es lo suficientemente provocadora y controvertida, y desde luego sigue siéndolo, para que en su momento los editores del diario francés advirtiesen que ellos no eran responsables de lo que había dicho el señor Marinetti, ¿no? Plantean la pregunta: ¿es necesario que conste que atribuimos exclusivamente al autor la completa responsabilidad por sus ideas singulares y audaces y su reiterada e injustificada extravagancia ante cosas eminentemente respetables y, por suerte, respetadas por doquier? No obstante, hemos considerado interesante reservar para nuestros lectores la primera publicación de este manifiesto. Es decir, Marinetti lo que hizo fue que esto lo utilizan a veces también nuestros políticos, ¿no? Dar como un golpe de efecto y hacer una aparición en un momento o en un sitio en el que a veces no se les espera, y bueno, pues pueden levantar más afectos, a veces incluso más rechazo, pero bueno, ese es un riesgo. Pues algunas de los medios que utilizará Marinetti luego serán utilizados, como os digo, por otros movimientos, por otros grupos políticos, incluso religiosos,
Pero una de las propuestas era llegar al gran público a través de la provocación, ¿no? Y llegar a la intelectualidad, como era Picasso, como era Braque, como era Apollinaire, como era Matisse, llegar a los oídos de los que eran los apóstoles de la renovación en París, como era el fauvismo y el cubismo, pero dar un puñetazo encima de aquella mesa de las vanguardias y hacer que ese puñetazo trascienda a otros grupos sociales. Desde luego, no pudo ser más impactante la eclosión, la llegada de Marinetti y ese futurismo en el que realmente, ¿qué decía? Pues de arte no hablaba. No daba unas pautas para el arte, porque como os decía, Marinetti no era un artista, era un escritor. Pero sí da toda una declaración de intenciones. Luego es muy curioso porque al año siguiente, cuando esos jóvenes pintores italianos como Boccioni, Severini, Balla, Carrà se incorporan, se unen a estas proclamas y hacen un manifiesto de la pintura futurista, porque el manifiesto que estamos viendo no es esencialmente de pintura, sino trata muchos aspectos, pues es curioso que estos jóvenes pintores se adhieren a buena parte de los postulados que había hecho el señor Carrà, aunque muchos de esos, como os decía antes, habían partido, se habían formado a partir de lo que se había dado en el final del 19 en Italia y en los primeros años del 20, que era el puntillismo, el divisionismo del que hablábamos. El manifiesto futurista, aquí os he señalado, se reservó la primera plana del diario, y ahí a 2 columnas, está señalado en la imagen, pues podéis ver lo que propone Marinetti. ¿Qué es lo que propone Marinetti? Pues, como os decía, dinamitar todo lo que huela a rancio, todo lo que sea lo que él consideraba viejo, trasnochado, arcaico, todo lo que consideraba que podía ser un lastre, y llevar a la sociedad a una nueva utopía, a una nueva conformación social. Esta vocación no la ha tenido ningún otro movimiento, o si la han tenido no ha sido tan evidente, de trascender más allá de lo que sean los muros del museo o las galerías de los coleccionistas. Esto hizo que el futurismo pues se fuese politizando. Y ese es un aspecto muy, muy complejo, yo diría que incluso resulta un poco complicado a veces de abordar, porque os decía antes, el futurismo se les estigmatizó como fascistas. No es cierto, no todos participaron, no todos comulgaron con ese fascismo. Y además, en los orígenes del futurismo, ahí había todo un entramado, no un entramado, toda una seducción que había animado a participar o a comulgar con las líneas del futurismo, pues a gente que venía del movimiento anarquista, a gente que venía del movimiento socialista, gente, admiradores, estudiosos de Nietzsche, de Bergson, es decir, gente que venía a veces del mundo sindical o del mundo filosófico. Luego, es verdad que Marinetti pues, se adhiere y se convierte en, no sé si en el autor del régimen, pero sí desde luego en uno de los grandes propagandistas de Mussolini. Y Mussolini utilizará a Marinetti. Pero cuando se produce eso, ya algunos de los que han formado parte de este núcleo fundacional entre 1909 y 1916, o bien habían muerto en la Guerra Mundial, o bien se habían descabalgado, se habían bajado de aquella evolución hacia el fascismo o de simpatía hacia el fascismo que mostró abiertamente Marinetti. Marinetti luego fue utilizado por Mussolini, pero luego el mismo Mussolini, que había sabido utilizar buena parte de las pautas o de las demostraciones o de las exhibiciones que hacían los futuristas, luego le nombró académico y con esto pues le relegó a una especie de cementerio de elefantes, ¿no? Pero hasta el final Marinetti sí parece que se mantuvo fiel a los postulados de Mussolini, incluso pues que participó en la última extravagancia y
penosa y dramática, que fue aquella República de Saló, ¿no? Y en la que Marinetti pues, estuvo acompañando también ya en sus últimos coletazos al fascismo de Mussolini, ¿no? Bien, pues antes de llegar y esto, como os decía, esa vinculación política y desde luego innegable de Marinetti con Mussolini ha hecho que al futurismo se le haya estigmatizado y a todos los futuristas se les haya calificado de fascistas. Algunos lo fueron, algunos participaron. El fascismo utilizó muchos de los elementos que procedían de los futuristas, pero no todos los futuristas estuvieron en aquel desastre político, ¿no? Bien, aquí vemos a Marinetti, os decía, el manifiesto lo construye a partir de 11 puntos, y en esos puntos, ¿qué es lo que Marinetti valora? Porque decía, él no es un pintor, él no es un escultor, él es un escritor. Él valora algo que luego estos jóvenes pintores que se incorporan al movimiento también van a apreciar. Él valora sobre todo la velocidad. Entiende que la sociedad tiene nuevas necesidades, que en esa sociedad, la sociedad industrial, la sociedad de Milán, la sociedad de París, de Berlín, incluso de San Petersburgo, era una sociedad que tenía unas nuevas máquinas, que tenía unos nuevos retos, que había que destruir todo para renovar todo, ¿no? Esa frase es todo lo opuesto al gatopardismo, ¿no? Es decir, esa famosa frase del gato pardo de Giovanni Tommaso de Lampedusa, dice que todo cambie para que todo siga igual. No. Marinetti y los futuristas quieren que todo cambie para que todo cambie, y que cambie de una manera radical y de una manera virulenta. ¿Y qué más virulento que la guerra? Así que Marinetti y sus discípulos, pues no solamente aplauden la máquina, la modernidad, la ciudad, aplauden el automóvil. No obstante, pues las grandes fábricas de automóvil están en el norte de Italia. Aplauden todo lo que sea la electricidad, todo lo que suponga los tiempos modernos. Y para ellos los tiempos modernos, pues si quieren ser realmente modernos, tienen que hacer una renovación total del arte, de la pintura, del teatro, de la música. Hay uno de los personajes, uno de los artistas que participan de este movimiento del futurismo, que es Louis Russolo. Louis Russolo pues entiende que la música no es exactamente lo que oímos, que no es solamente la música tradicional, el canto gregoriano o la música clásica, sino que hay otra música ahora, y que estamos en una sociedad en la que hay toda una serie de ruidos, y esos ruidos pues hay que concebirlos como la banda sonora de los tiempos modernos, la banda sonora de los tiempos que nos toca vivir, y en esos ruidos pues entran pues desde el tráfico, el ruido de una manifestación, la gente gritando en las calles, es decir, toda una serie de el ruido de las fábricas, de las sirenas de las fábricas, todo eso forma parte de la música del siglo XX. Entonces, una de las propuestas que hace Russolo es crear instrumentos musicales con entonaciones de ruidos, pero no de ruidos armoniosos como los que podemos ver o escuchar en un violín o en un piano, sino de los ruidos que a todos nos rodean. Y desde luego esto era casi una premonición de futuro. Estamos rodeados de ruido. Al cabo del día, sobre todo los que vivimos en ciudades, tenemos saturación de ruidos en la calle, en el trabajo, en muchas cosas, ¿no? Todo lo contrario, lo que os decía antes de los cartujos. El silencio de los cartujos pues tiene su contrapartida en el ruidoso movimiento futurista, en el que estos monjes de la modernidad lo que valoran precisamente es todo lo que sea estridente y toda la estridencia que rodea a las personas del siglo XX. Por ejemplo, aquí os he puesto algunos de los textos de ese manifiesto futurista, y que no os lo he puesto todo, os he puesto lo que me parecía que podía ser más representativo. Dice, ese es de Italia, cosa que es una paradoja. Italia, que era el auténtico museo de
Europa, dice, es desde Italia de donde lanzamos al mundo este manifiesto absolutamente violento e incendiario, con el que fundamos el futurismo, porque queremos liberar nuestro país del hediondo tumor de profesores, arqueólogos, guías turísticos y anticuarios. Me reservo la opinión, pero bueno, tendría sus razones. Italia lleva demasiado tiempo siendo un mercado de chatarra. Queremos que nuestro país se libere de la infinidad de museos que cubren su suelo como otros tantos cementerios. Museos, cementerios, son lo mismo. Vamos, prendamos fuego a las estanterías de libros, desviemos el curso de las aguas para inundar los museos, coged los picos, hachas y martillos y demoled sin piedad todas esas ciudades veneradas. Todo ello antes del plato principal, el manifiesto en sí. Es decir, esto es como el preámbulo, dice. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con grandes tubos parecidos a serpientes de explosivo aliento, un automóvil rugiente que parece que corre a la velocidad de los disparos de una ametralladora, es más bello que la victoria de Samotracia. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Queremos, sigue diciendo, glorificar la guerra, única higiene del mundo. Desgraciadamente, este deseo que se produce en 1909, Marinetti lo vio cumplido, porque se produce la guerra, se produce la primera guerra. Primero se produce la guerra en Libia, en 1912 Italia pues trata de tomar parte de ese pastel que se llamaba África y establecer allí también un imperio colonial, una vez que el imperio otomano entra en caída libre y las potencias europeas intentan posicionarse en lo que eran los restos de aquel imperio otomano, y uno de los aspectos, uno de los espacios geográficos sobre los que Italia fija su atención pues es la cercana Libia. Más tarde lo fijará sobre Etiopía, ¿no? Y esas aspiraciones imperiales pues tendrán como reflejo también la muerte de miles de personas, y esa higiene del mundo que pretendía Marinetti pues la ve totalmente plasmada en lo que fue la guerra de Libia, después la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Él muere, no la ve acabar la Segunda Guerra Mundial, él muere en el año 1944. Dice, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas. Aquí hay una melanza, hay una mezcla de ideas muy, muy curiosa, ¿no? Dice, pues el anarquista está precisamente contra todo lo que sea patriotismo, pero bueno, aquí se mezcla todo. Dice, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la feminidad. No es extraño que los editores de Le Figaro pues se guardasen la reserva de decidir que no comulgaban con las ideas con estas extravagantes ideas del señor Marinetti, pero aún así bueno, se arriesgaron a ponerlo en primera plana. Y en definitiva, Marinetti se fue nutriendo de toda una serie de elementos. Aquí os he puesto algunos de los conceptos que se asocian a ese futurismo, a esa nueva sociedad que él propone, en la que todo gira en torno a la velocidad, la ciudad, el dinamismo, la electricidad, el automóvil, el ferrocarril. El ferrocarril es fundamental, pero yo no es que lo fuese para Marinetti, el ferrocarril fue fundamental para el desarrollo de Europa, para el desarrollo de Estados Unidos, el desarrollo del mundo en su totalidad, ¿no? Y el ferrocarril se mostraba, ya lo habíamos visto, hay un cuadro de Turner fantástico que se llama Lluvia, Vapor y Velocidad, y vemos cómo hay un ferrocarril, y está pintado a mediados del siglo XIX en Inglaterra, cómo el ferrocarril pues atraviesa aquel paisaje como un elemento completamente nuevo de modernidad, de progreso, de colonialismo también lo será, y un elemento fundamental. No sé si algún día podríamos dedicar una clase al ferrocarril en la pintura, porque hay decenas de cuadros, decenas de obras. Difícilmente podríamos entender
pues a Monet sin las estaciones de Saint-Lazare, de París. Difícilmente podríamos leer o comprender Ana Karenina cuando comienza en una estación y termina esa novela en una estación también, con el suicidio de la protagonista. Difícilmente podemos entender, esto en Guadalajara lo entenderéis un poquito mejor porque es una película que a mí me parece una de las mejores películas del cine español, La tía Tula, que se rodó en Guadalajara, pues esa escena final de la tía Tula en la estación y despidiéndose de sus sobrinos y de su cuñado, ¿no? Es decir, el ferrocarril se convirtió en un símbolo de modernidad, pero también el ferrocarril ha sido a lo largo del tiempo, de los casi 2 siglos que lleva, pues ha sido un elemento muchas veces adaptado a la poesía, ¿no? o a la simbología. Bien, el ferrocarril para Marinetti, para los pintores de Marinetti o que participaron del movimiento de Marinetti, era no tanto un elemento, o no siempre fue un elemento existencial, el tren de la vida, sino que era algo propio de los tiempos modernos. Y a eso se unía, como os decía, pues la luz eléctrica, todos los avances tecnológicos que se habían dado, y todo esto se conjugaba con aspectos sociales o políticos. La belleza de la velocidad, la belleza de la guerra, la higiene de la guerra. Y allá por fin, bueno, ¿y cuándo va a hablar de pintura? Bueno, me parecía que era fundamental saber de dónde veníamos, saber cuál era un poco el ambiente en la Italia del Risorgimento, muy brevemente, muy por encima, saber quién era el señor Marinetti y saber que ese primer manifiesto del diario Le Figaro pues tuvo su secuela un año después, y tendrá muchas otras secuelas. Habrá otros muchos manifiestos. Los futuristas fueron muy amigos de hacer manifiestos con los que, esto que a veces leemos, ¿no? Estamos hartos de vivir días históricos, porque había algún periodista en televisión o en los medios de comunicación y dice, oye, es una jornada histórica, hoy es un día histórico. Bueno, pues los futuristas quisieron vivir muchos momentos históricos, y cada vez que se les ocurría hacían un manifiesto sobre pintura, sobre política, sobre gastronomía, teatro, literatura o lo que se terciase, porque es un movimiento bastante amplio, ¿no? y además con mucha extensión. En nuestro país quizás no hubo tantos, quizás Gómez de la Serna pues se adhiere a este movimiento futurista en algunas obras. Un pintor llamado Joan Salvat, catalán, que tuvo también una vida efímera, también parece que participa de estas inquietudes del futurismo, pero es verdad que fue un movimiento bastante, aunque en nuestro país no tuvo algunos representantes en literatura. Gerardo Diego también participa en parte de los postulados del futurismo, pero en general sí fue un movimiento bastante cosmopolita que no se quedó solo en Milán, que no se quedó solo en París, sino que trascendió algo más. Y os decía, esa proclama del escritor tuvo su adhesión en una serie de pintores jóvenes, de 30 años aproximadamente, algunos de ellos, que venían de las filas del divisionismo, que se habían formado en la admiración a Segantini, en la admiración a Pelizza da Volpedo, pero que aspiraban a ser pues de Italia y de esos tiempos modernos a los que les invitaba a incorporarse el señor Marinetti, pues encontraron ahí un espacio donde desarrollar su obra. Aquí tenemos algunos de los miembros de este movimiento futurista. Perdón. Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni, Severini. Esto sería el núcleo duro. Hay como 2 etapas en el futurismo. El que estamos hablando es la primera etapa. Hay una etapa de posguerra, hay una etapa que surge, incluso antes de la guerra, en los años 30, que luego tiene su continuidad en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pero me parecía que ya era extender mucho los contenidos, y me parecía más interesante centrarnos
en estos pintores de la primera generación, ¿no? del primer futurismo. Ellos, a esas soflamas de Marinetti, serán los que les den un contenido estético o artístico. ¿Y qué les atrae? La provocación, les atrae el cubismo, y de hecho, en algún momento, estos futuristas que quieren romper con todo, se miran en el espejo del cubismo de Picasso, y a veces se intercambian. Los cubistas y los futuristas se van a intercambiar experiencias, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el cubismo y el futurismo? Pues hay una diferencia, hay un aspecto, hay una palabra que comparten unos y otros, que es la palabra simultaneidad. Es decir, cuando vemos una pintura cubista, el pintor cubista nos quiere dejar ver una figura, un jarrón, un objeto, el retrato de una persona, desde distintos planos, desde distintos puntos de vista. Simultáneamente podemos tener los distintos planos de esa figura. Pero el cubismo, que tiene sus raíces en Cézanne, y como todos sabéis, ya hemos hablado alguna vez, la pintura de Cézanne es precisamente una pintura muy estructurada, es una pintura muy estática, pues ese estatismo de Cézanne, que los cubistas toman como un modelo a imitar, ese estatismo difiere de lo que son las inquietudes de estos maestros del futurismo. A los futuristas les interesa la simultaneidad, pero no estática, la simultaneidad vista en movimiento, es decir, captar la velocidad de un coche, captar la velocidad de un ciclista, no tanto hacer una representación de formas desde distintos puntos de vista, sino de formas con un añadido, formas en movimiento. Es decir, ver pues eso, un coche, ver un ciclista, ver una manifestación, ver una estación de tren donde la gente va y viene, donde hay un movimiento constante, donde otra vez está la máquina presente, la admiración por la velocidad, por el dinamismo, por la máquina, por la ciudad, digamos, son una de las constantes de estos pintores. Y estos pintores a veces también, como es el caso de Umberto Boccioni, pues compatibilizan su pintura o su escultura, a veces también con documentos, con manifiestos, con textos en los que dejan ver sus inquietudes. Habrá distintas publicaciones, pero quizás la más conocida sea esta que os he puesto aquí en la fotografía, una revista literaria que surge en el entorno de un café de Florencia, el Giove, y en el que una revista titulada La Serva, donde muchos de estos pintores que intentan trascender más allá de la pintura o de la escultura, de lo que es la creación artística, a la literatura, o algunos literatos que tienen inquietudes que comparten con todos los postulados de Marinetti, pues dejan verlas a partir de esta publicación. Y ahí, como os digo, aquí os lo he puesto, hay una amalgama ideológica a veces muy compleja, hay una madeja en la que es muy difícil seguir los hilos de cuáles fueron aquellos hilos que tejieron, políticos, ideológicos, que tejieron el futurismo, y cómo aquello pudo desembocar en algo tan frenético como fue el fascismo de Mussolini, ¿no? Incluso esa admiración hacia los futuristas, aquí os he puesto un breve texto de una carta de Gramsci a Trotsky, y dice, antes de la guerra los futuristas eran muy populares entre los trabajadores. La revista La Serva, que tenía una tirada de 20.000 ejemplares, se difundía en sus 4/5 partes entre los trabajadores. Durante las manifestaciones del arte futurista en los teatros de las grandes ciudades italianas, sucedió que los trabajadores defendieron a los futuristas contra los jóvenes medio aristócratas o burgueses que se pegaban con los futuristas. Es decir, aquí Gramsci nos deja constancia de cómo el futurismo no fue el movimiento elitista que fueron otros, sino que fue un movimiento también con una versión política, ¿no? Lo cierto es que esa versión política después desemboca, como os decía, en la brutalidad del fascismo, y que algunos de estos
jóvenes artistas pues terminan desencantándose de los caminos por donde va discurriendo Marinetti y sus teorías y por donde va discurriendo, por otra parte, la sociedad italiana. Aquí os he puesto también otro de esos manifiestos en los que había el arte, a lo largo de la historia, el arte ha tenido siempre un pozo, o si no siempre, durante mucho tiempo, de provocación, ¿no? A veces provocaban, pues, recordamos por la Olimpia de Manet, provocaba con la sensualidad de esa señora en su cheslón, era todo un escándalo. A veces provocaba el retrato con tonos verdes en el rostro que había hecho Matisse de su esposa en 1905. Es decir, la provocación formaba parte de la creación artística. Y en esa provocación, decíamos, los manifiestos de los futuristas son muy curiosos. Aquí os he puesto, me parecía que podía ser interesante de compartir un documento de Giovanni Papini, en la que habla sobre Roma, ¿no? Roma también es detestada, como es detestada Venecia, pero no tanto por lo que es por la ciudad, o sea, por las personas que forman aquella ciudad, sino por lo que esa ciudad representa, ¿no? Y que dice Papini sobre Roma. Dice, Roma, a todo esto había toda una multitud de gente silbándole, pegándose en el patio de butacas, debía ser todo de lo más atractivo, no lo sé, pero de luego impactante. Dice, y el comentario de Papini hecho en Roma, ante público romano, dice, Roma es el mayor símbolo de ese apego al pasado histórico, literario y político que siempre adulteró la vida más original de Italia. Por apego al pasado histórico tenemos en casa a ese obispo de los obispos que tantos males ha significado para Italia. Obviamente se refiere al Papa. Dice, por apego al pasado nos obstinamos en querer que Roma fuera la capital en medio de un desierto, alejada de las provincias más ricas y activas, demasiado distante de las restantes capitales europeas, y con una población que, vanidosa de sus recuerdos y a causa del mal gobierno de los curas, no tenía ninguna ganas de trabajar, acostumbrada como estaba a vivir de los beneficios eclesiásticos, de las propinas de los forasteros y de la sopa boba. ¿Quién dirá que me equivoco si decimos que Roma siempre fue, hablando espiritualmente, una mantenida? Claro, esto de decirlo en Roma a un público romano, pues era garantizarse, bueno, al día siguiente todos los medios de comunicación iban a ser de Roma, iban a ser algún tipo de publicidad de lo que se iba a hablar allí. Algo parecido ocurre, por ejemplo, con Venecia. Venecia, aquí vemos un cuadro de Boccioni, un cuadro dentro del divisionismo filamentoso que practican los italianos. Y Boccioni sobre Venecia dice, lo define, o mejor, Boccioni pinta el cuadro y Marinetti, perdón, es el que define a Venecia. ¿Y qué dice de Venecia? La define como ciudad putrefacta, este baño adornado con joyas para putas cosmopolitas, perdón, con sus canales apestosos, sus pequeños negocios a la sombra y sus góndolas mecedoras para cretinos. Bien, pues hay que entender que ni a los romanos les gustaba lo que Papini había dicho de Roma, ni a los venecianos lo que Marinetti decía de Venecia. Es interesante, si veis este cuadro, a ver, no sé si... Fijaos, este es Boccioni, Umberto Boccioni, un pintor que tuvo una vida breve, vivió tan solo 34 años, evolucionó desde una pintura divisionista, deudora de Segantini, de Giuseppe Pelizza da Volpedo, pues evoluciona de este tipo de pintura netamente italiana o de divisionismo italiano, en la que nos muestra, desde luego él no tiene, Boccioni no tiene la opinión sobre Venecia que tenía Marinetti, pero es muy curioso el que comprobemos un poco, esto es un cuadro dentro de ese estilo divisionista, y esto hecho por el mismo pintor en un estilo que sigue siendo divisionista, que sigue construyendo a partir de una especie de no tanto de puntos, sino de filamentos. Fijaos cómo ha cambiado. Aquí ya Boccioni no se recrea en la belleza
de la ciudad de Venecia, sino que se recrea en la ciudad moderna, en las chimeneas, en el humo, en la gente yendo a trabajar, en los postes de luz que hay en ese camino, en esa mañana, en la que bueno, pues hay una especie de casi de paseo, no sé si luctuoso, pero hacia esa ciudad que respira a partir de sus chimeneas, de las estelas de humo que salen de esas chimeneas, de las sombras que se proyectan, que son casi fantasmagóricas. Nada que ver del mismo Boccioni este cuadro con este otro. Esta es una postal, esto es algo, diríamos, o yo diría que es un cuadro muy de cuarto de estar, es decir, que a nadie incomoda, incluso pues Venecia no incomoda nunca a nadie, pero le añade a la belleza del Gran Canal pues unas florecillas en ese balcón, y el mismo Boccioni, que ha pintado esto en 1907, 2 años después, lo que le atrae es la gran ciudad, la periferia, no es tanto, o en este cuadro al menos no hay ningún elemento de reivindicación social, sino de plasmar esa ciudad que, como os digo, respira humo y que están mostrándonos lo que es la sociedad contemporánea, la ciudad naciente que os he puesto aquí. Diseñarán manifiestos, diseñarán obras de arte, escenografías, hasta indumentaria, ¿no? Y aquí vemos a Marinetti en el centro, luciendo, acompañado de otros pintores, de Pero y Cangiulo, y luciendo unos chalecos pues, muy originales para la época, y seguramente para muchos pues, considerados como poco provocadores. Fijaos en este texto, la Italia futurista. Esta fue una de las... Hubo varias publicaciones que no solamente Le Figaro se hizo eco de este movimiento, sino que luego hubo otras publicaciones, a veces propias, a veces publicaciones literarias que había en Florencia, en Milán o en Turín. La Italia futurista era una publicación que partía de la ciudad de Florencia, y en la que se habla de la nueva religión de la velocidad, el dinamismo que inunda la ciudad y que hace que aquel espacio sea completamente nuevo y no tenga nada que ver con los espacios decimonónicos. Os decía, esa higiene de la guerra, esa higiene del mundo que decía Marinetti, que era la guerra, pues desgraciadamente ese mal sueño se convirtió. Para muchos fue, para la inmensa mayoría, fue toda una pesadilla, y algunos de ellos, como os decía, murieron. Aquí en esta imagen tenéis 3 de los miembros del grupo futurista. Marinetti al fondo le vemos con bigote, con la cabeza así un poco erguida, y delante de él vemos a 2 precisamente de aquellos jóvenes fascinados por el futurismo y que murieron en aquella mal llamada higiene que fue la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, Boccioni, que es el que tenéis aquí en primer plano y de quien me gustaría hablar más, pues Boccioni no murió tanto en una acción de guerra, sino que murió precisamente pues entrenando con su caballo. Se cae del caballo, el caballo lo pisotea y muere en esas circunstancias, muere siendo muy joven. Santelia también muere. Le dejó unos diseños interesantísimos en arquitectura, una arquitectura también utópica, y no tan utópica, porque algunos de los planteamientos de Santelia hoy se pueden ver plasmados en algunos rascacielos y en algunas construcciones urbanas. Y sí resulta paradójico que estos apasionados por la velocidad, por la máquina, por el automóvil, por la guerra, pues que al final donde se enrolaron pues fue en algo un poco curioso, como era el batallón de voluntarios, de ciclistas voluntarios de Lombardía. Y en esa renovación que pretende, es que no sé dónde poner esto, que pretende Marinetti, la renovación afecta a todo, a
la política, al arte, a la música, y una de las aportaciones que hace él no crea el collage, ya Picasso y Braque estaban trabajando con la idea del collage, ¿no? de unir distintos elementos, pero sí trabaja con algo que luego será muy tenido en cuenta por otros movimientos como el dadaísmo o como el surrealismo, y es crear publicará un libro titulado Palabras en Libertad, con unas tipografías, en origen son collage, donde da cabida a un nuevo uso del lenguaje, ¿no? Esto estamos muy acostumbrados a verlo hoy en los cómics, ¿no? Cuando arranca un coche o cuando arranca una moto, pues aparecen ahí una especie de palabras que representan el ruido. Bueno, pues esa idea ya estaba presente en Marinetti cuando hace estas palabras en libertad. Una de las extravagancias que propone Marinetti es acabar con los adjetivos, acabar con los adverbios, acabar con los signos de puntuación y reivindicar solo los sustantivos, la esencia. Y luego, pues, hacer de la escritura algo libre de la sintaxis, libre de una gramática y apelar a una liberación en todos los sentidos, estéticas o literarias. En este Palabras en Libertad, este collage que veis, pues aparecen como si os fijáis en el centro hay como una columna de un periódico, una columna en la que se hablaban de las condiciones a las que se podía apelar si algún joven quería librarse de ser llamado a la guerra, de ser llamado a las armas. Estamos en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y Marinetti se le ocurre hacer esta construcción en la que nos habla otra vez de la única higiene para la sociedad es la guerra. Es decir, hay que destruir para reconstruir, para hacer algo nuevo, para que todo cambie, hay que eliminar todo lo anterior. Y como veis, una serie de, así parecen como herraduras que caen, como bombas, caen sobre y explotan. Pone ahí unos textos onomatopéyicos, boom, boom, bombardamento, y alarga muchísimo la palabra. Bueno, todo esto hoy a lo mejor nos puede parecer más o menos excéntrico, ¿no? En su momento fue interesantísimo por las secuelas que luego tuvo, porque tanto, como os decía, los surrealistas como los dadaístas, en sus facetas literarias, utilizarán todo esta innovación de construir unos versos absolutamente libres, en formato, en combinación de elementos y en combinación de sonidos. Y decíamos, este showman que fue Marinetti, pues al final termina cayendo en los brazos de otro showman más peligroso, que fue Mussolini, y dándole a Mussolini pues buena parte de la estética que dominó durante el tiempo de gobierno de este personaje, ¿no? Él, desde luego, Marinetti no tuvo ni fue tímido ni tuvo ninguna vergüenza de enmascarar en dónde habían ido desembocando sus ideas, ¿no? Y uno de los aspectos que llama la atención es cómo el futurismo italiano, pues al final, antes de caer en los brazos del fascismo, cae en los brazos del nacionalismo. Y esto pues es un arma bastante peligrosa, y que luego el fascismo pues alimentó de manera muy, bueno, no sé si decir exitosa para ellos, desde luego, pero no para el resto del mundo. Fijaos, antes os decía la importancia del movimiento. Aquí vemos un cuadro, ya hablaremos de Boccioni, aquí vemos un cuadro de Giacomo Balla. Giacomo Balla en ese momento estaba trabajando en 1912 en casa de una familia adinerada, la familia Lowenstein. Parece ser que el señor Lowenstein es aficionado al violín, y la obsesión de Giacomo Balla es captar la esencia del movimiento. Esto es algo que interesó mucho a los futuristas, que interesó a los cubistas,
que interesó a Kandinsky, a la abstracción, cómo trasladar la música, los sonidos de la música a la pintura. Muchas veces en la pintura, igual que en la música, hablamos de acordes, de armonías. Decimos estos colores son armoniosos. Hablamos de cadencia, hablamos de toda una serie de palabras que están vinculadas, que comparten el mundo de la música y el mundo de la pintura, del arte. Entonces, bueno, pues quizás Giacomo Balla aquí intenta aunar todo eso y añadir también al movimiento vibrante de las cuerdas de ese violín y de las manos que tocan el violín y llevan el arco de ese violín, pues trasladarla toda una serie de efectos a través de líneas paralelas con una relación de colores que aparentemente nos parece muy, muy reducida a ocres, colores amarillos, pero donde también hay, visto más cerca, pues hay distintos toques de rojo, incluso de azul, y otra vez el divisionismo, ese divisionismo lejano se vuelve a recuperar, pero en este caso no para hacer una representación del cuarto estado de reclamaciones sociales, sino para captar el dinamismo. Y curiosamente aquí no es el dinamismo de una máquina, sino el dinamismo de un músico interpretando, de un violinista tocando un violín. Ese mismo ritmo o esa misma obsesión por el sonido, por cómo trasladar la música a la pintura a la música, la vemos en Luigi Russolo. Luigi Russolo fue miembro de este grupo de los futuristas. Desgraciadamente de él no tenemos mucha obra, apenas se conservan dos partituras. Él había nacido en una familia de músicos, como os he puesto aquí, y él lo que intentó crea también su propio manifiesto, el arte de los ruidos, el arte dei rumori, y crea toda una serie de artilugios que estáis viendo aquí. Aquí aparece Russolo, esta imagen, acompañado de un colaborador, Ugo Piatti, y crean toda una serie de instrumentos con músicas que no están contempladas en una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica, pues, no aparecían, o hasta ese momento la música iba por unos caminos que no eran para los futuristas eran los aceptables en una sociedad urbana e industrializada. Y él va a crear con toda esta especie de máquinas, pues toda una serie de sonidos. Yo os recomiendo que si tenéis oportunidad en YouTube, pues pongáis Luigi Russolo y que podéis escuchar algo de las composiciones de él. Desde luego no son composiciones para escuchar, para relajarte en la hora de la siesta, pero sí son muchos de los ruidos que habitualmente o cada día a nosotros nos rodean en cuanto salimos a la calle o cuando vamos a trabajar o cuando estamos en el mercado. Y él va a crear 8 instrumentos musicales a los que llamará entonaciones de ruido, para dar también, no solamente, si los pintores estaban dando forma estética, Marinetti le había dado forma literaria, vamos a decir, él quería hacer la versión en la música. Hizo pintura, pero hizo también, quizás la aportación más curiosa, más original de Russolo fue crear este tipo de intona rumori, que era como se los llamaba. Pero tampoco fue ajeno a la pintura. Russolo también nos dejó este cuadro muy interesante, está en una colección londinense, en la colección de Eric Story, que es un museo especializado precisamente en arte italiano, y si os fijáis aquí hay como una especie de una representación del músico, que bien podría ser una imagen os recuerda lejanamente a las imágenes que tenemos de Beethoven. Primero, en el primer plano vemos el piano, vemos al pianista y detrás de él, enmarcándole todo un meandro azul que asciende hasta la parte superior, y ese meandro azul, que sería la música que surge del piano, está rodeada de toda una serie de rostros, algunos complacidos, algunos auténticas máscaras, algunos fantasmagóricos, que son las distintas percepciones que de esas ondas sonoras van alimentando los oídos, las mentes de las personas que están escuchando esa música. Resulta todo un reto, ¿no? Cómo traducir la música en la pintura, pero esto es algo que fue, como os decía, para los cubistas fue algo muy interesante. Los cubistas consideraban que la música era el arte supremo, los futuristas
consideraban que la música no es que fuese el arte supremo, era el arte más difícil de traducir a una, más allá de una partitura, traducirlo a una estética, y eso mismo fue lo que preocupó y sedujo a Kandinsky, ¿no? Con la abstracción, el cómo trasladar sensaciones, percepciones de la música a una pintura abstracta. Bien, quedan muchas cosas en el tintero. Mi idea hoy, a veces soy muy ambicioso, era hablar de Boccioni, pero sobre todo era daros un poco la idea de en qué ambiente y cómo y cuáles son las intenciones de ese futurismo inicial. La semana que viene pues hablaremos de Boccioni y ahora, que me parece que es el pintor más representativo, que es el auténtico protagonista del futurismo, hay muchos, ¿no? Pero pues, seleccionando pues, el que fuese más elocuente y el que tuvo una vida breve, pero una obra muy interesante de valorar, pues es a quien le dedicaremos la clase del próximo viernes. No sé si tenéis alguna pregunta, no sé si la conexión os ha llegado bien toda la mañana, si tenéis dudas. ¿Me oís bien? ¿Me oís entrecortados? Me dice Ricardo. Yolanda, el miércoles hubo clase de Julián Vadillo por el temporal que ha habido, no sé si ha sido una semana normal. No, no ha habido ninguna clase presencial, ni en Alcalá ni en Guadalajara, ninguna. Las que hemos dado han sido todas virtuales. Todas ellas están grabadas, a todas ellas, vamos, a todas ellas, a las clases en las que estéis matriculados, podéis acceder a partir de la página web. Y esta semana, pues es cierto que ha sido una semana un tanto extraña, y solamente ha sido ayer y hoy las dos conferencias que se impartieron ayer, la de Francisco Arriero, de Válidos y Reinas, y la de Javier Álvarez de Filosofía, y esta que hemos tenido ahora, las únicas que se han hecho en abierto para todo el mundo, pero también, bueno, pues con la idea pues de darnos a conocer a otras personas. La semana que viene y lo antes posible intentaremos volver a la normalidad. No sé si hay dudas, preguntas. Sí, debo decir una cosa sobre la clase de Julián Vadillo, que bueno, esta semana por motivos de agenda el profesor no ha podido estar, lo ha hecho un sustituto, no me acuerdo cómo se llama, Pedro, se llamaba el sustituto, Sí, y el Pedro problema es que ha habido García hubo una, Bilbao dio la clase. sí, hubo una serie de interferencias durante la grabación y entonces el profesor ha dicho que va a volver a grabarla y por ese motivo todavía no está disponible en el aula virtual. Tan pronto se publique la clase, mandaremos un email a los alumnos del curso de Vadillo para que podáis verla, ¿de acuerdo? Porque ya te digo, vamos a tardar unos días más por esta También, situación. también este miércoles día 20, la clase que da el profesor Julián Vadillo la va a dar Javier, Pedro García Bilbao. Julián Vadillo ya nos comunicó hace unas semanas que para él era imposible dar clase el día 13 y el día 20, pero nos haya buscado a una persona pues especialista en la materia, y bueno, pues el próximo miércoles la clase de Vadillo la va a dar el profesor García Bilbao. No sé si hay Efectivamente. dudas, si hay preguntas. Bueno, aparte de las personas que han visto en Facebook, hemos tenido bastantes personas. Bueno, no hay ninguna pregunta. Si hay alguna duda así rápida que quieres hacer, puedes ponerla por el chat, digo a la persona de Facebook. Pero sí, bastantes felicitaciones y de gente que está contenta. Por ejemplo, Maribel Lorente pues comenta que le ha después de ese movimiento y que le ha encantado conocerlo. Carmen Pérez de Diego, que creo que es alumna, dice que se ha Sí, visto fenomenal. son Y, en alumnas, fin, son amigas. efectivamente, hay gente que son amigos, otra gente que son personas nuevas, ¿no? Y están, la verdad, que muy, muy agradecidas por la oportunidad y por la clase que ha gustado bastante. Bueno, comentaros una cosa, sobre todo a las personas que no tenéis, que no sois alumnos ni alumnas de Auladade, que es que podéis seguirnos a través de la página de Facebook, cuyo enlace estoy poniendo ahora mismo por el chat de YouTube.
se llama página Auladade, osfeu.com/cursos-Auladade. Ahí nos podéis seguir para, bueno, estar atentos de las actividades que se van a realizar, de las matriculaciones. Pondremos luego el enlace para que podáis ver esta conferencia, que ha habido varias personas que han preguntado si se va a poder ver luego, y bueno, vamos a dejarla en abierto y recortada el inicio y el final para que podáis verlo. Y agradeceros sobre todo pues a las 200 y pico personas que habéis estado conectadas a través del streaming de YouTube, que es una maravilla que ver a tanta gente y sobre todo que os haya gustado. Pues muchas gracias. Yo quería contestar una pregunta que me ha hecho Francisco Ceballos, que qué repercusión tuvo el futurismo en España. Pues, como te decía, desde el punto de vista literario, Gerardo Diego participó algo del futurismo, intelectuales que luego también acabaron unidos al franquismo, como Ernesto Jiménez Caballero, también tuvo sus inquietudes por el futurismo. El futurismo se convirtió, como os decía, había utilizado muy bien la propaganda y tanto Mussolini como más tarde Franco, pues utilizaron muy bien algunos de los, incluso en los primeros tiempos de la Falange, pues esas representaciones, esas mítines en teatros a veces pues tenían una pequeña deuda con el futurismo. Quizás si hubiese que, como decía, Gómez de la Serna en literatura, Gerardo Diego podrían ser buenos representantes en alguna obra, en algún momento, de lo que pudo ser el futurismo, y desde el punto de vista artístico, pues Joan Salvat en Barcelona, aunque como os digo, tuvo una vida bastante breve, fue quizás el pintor español que se identificó más con esta estética del futurismo, en la que, como os decía, el futurismo ha sido un movimiento muy estigmatizado, ¿no? Y muchas veces ninguneado. Ha sido muy tarde en Italia, en España ha habido hace relativamente poco una exposición en la Fundación Mafre que hablaba del divisionismo al futurismo, pero ha sido una estética muy estigmatizada precisamente por la vinculación de algunos de sus miembros al movimiento fascista. Y bueno, pues yo creo que todo hay que ponerlo en su lugar, y el pintor del que yo quiero hablaros la semana próxima, Boccioni, pues con el fascismo no tuvo ningún contacto directo porque fallece, como os decía, en 1916. Sí hay toda una estética, por ejemplo, si vemos... no sé si me deja ver. No. No, estaba buscando un cartel que pensé que lo había puesto de Mussolini rodeado de chimeneas, igual que en este cuadro que vemos de Boccioni, y el Duce identificado con la modernidad, con la contemporaneidad, con el dinamismo, pero es decir, sí hubo una utilización del fascismo de la estética futurista, ¿no? Y sí hubo una identificación manifiesta de Marinetti con el fascismo italiano, pero ya digo, no todos. No sé si hay más dudas, más preguntas. Vale. Pues nada, como en las series de televisión, continuará. Así que la semana que viene por fin vamos a hablar de Boccioni, vamos a ver esa evolución de la que os estaba hablando, y bueno, pues mil gracias por seguirnos. Como sabéis, el nuevo el curso comienza el 1 de febrero, así que hay hasta el 31 de enero para hacer la matrícula, quien esté interesado, y consultar nuestra página web, auladade.com. Muchas gracias y bueno, pues espero que las heladas vayan remitiendo ya, y que el COVID pues que también vaya alejándose ya de nuestro día a día. Un abrazo.